al PPT número 11 y es lesiones en el tejido blando, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de lesiones podemos encontrar en el tejido blando? Podemos encontrar heridas abiertas, ¿ya? ¿Qué son las heridas abiertas? Es cuando existe un desgarro en la piel, ¿cierto? Donde se ve una presencia de sangre, ¿cierto? De una hemorragia. Y además de eso, dice acá que está la posibilidad también de que si no se trata correctamente, no se limpia de manera adecuada, podría infectarse. Y eso en terreno obviamente es algo que no queremos. Entonces, ¿cómo actuar? Bueno, primero, como siempre, nuestra seguridad es primero, así que tenemos que poner guantes. Cada vez que nosotros tengamos que tratar una herida, ¿cierto? Nos vamos a poner guantes y todos los elementos que sean necesarios. Posterior a las curaciones, tenemos que lavarnos las manos de muy buena forma. Todo eso lo vamos a ver igual en terreno. Vamos a enseñar cómo se colocan los guantes, cómo se sacan los guantes, cómo me debo lavar las manos posterior y anterior, ¿cierto?, a un procedimiento de limpieza de alguna herida o tratar de alguna hemorragia, ¿vale? Así que lo vamos a tener ahí presente. Lave la zona con agua potable o idealmente con una solución fisiológica estéril, ¿ya? ¿Qué solución fisiológica? Suero fisiológico, ¿ya? Eso es más que suficiente. Agua potable y si no, también podrías hacer, ya en el peor de los casos, en el peor de los casos, ya por favor, alguna eh, agua, por ejemplo, que puede ser un agua de alguna bebida isotónica. Si no tenemos agua disponible y solo tenemos una bebida isotónica, pero lo que sí no puede estar bebida previamente, tiene que estar sellada, cerrada, ¿ya? Por ejemplo, si no tenemos agua, ni forma de tener agua, y no tenemos una solución fisiológica, y tenemos una bebida isotónica, igual podríamos hacer una limpieza en caso de emergencia con eso. Pero nadie puede haber bebido de eso antes. Ya tiene que estar cerrado, sellado, porque obviamente la idea es limpiar la herida, ya no es infectarlo. Si tú tienes una infección en el cuerpo, hiciste contacto con, en este caso con la botella, no puedes ocupar esa botella para hacer una limpieza, ya para que lo sepas. Pero sí podemos, como sabemos en este curso hay harta improvisación, si es lo que tenemos disponible y necesitamos hacer una limpieza de herida, podríamos utilizar esta bebida isotónica como para limpiar la herida. Lo otro que yo recomiendo siempre, y que se los voy a solicitar para más adelante, es que ustedes en su botiquín tengan un pulverizador, sí, chiquitito, como de 100 ml, no más que eso, 60, 100 ml, como los que tenían antes cuando estaba el tema del alcohol y todo eso, que andan todos con su pulverizador de alcohol, ya lo mismo, pero con un jabón neutro o con un jabón que sea idealmente antiséptico. Si pueden comprar un jabón antiséptico, como la clorexidina, sería fantástico, pero si no, un jabón neutro igual sirve. Entonces van a hacer ese jabón con un poco de agua hervida, ya no agua caliente por supuesto, sino que van a hervir agua y la van a colocar ahí con el jabón y con eso igual ustedes pueden limpiar heridas, ya pulverizan encima de la herida y después le echan un poco de suero fisiológico, pero tiene que ser jabón neutro, ¿cierto? Con un pH neutro o idealmente clorexidina, o sería ideal eso. Entonces, limpiar. ¿Ya? Lo primero que hacemos con la herida es limpiar. Eliminar partículas con pinzas estériles, cubra con un apósito estéril y cambie el apósito y la venda todos los días. ¿Ya? Si la lesión es una lesión en una extremidad, realice el control de MSC distal. ¿Qué es lo que era MSC? ¿Recuerdan? Movimiento, sensación y circulación. ¿Vale? Ya después les voy a empezar a preguntar ya a cada uno. No ahora, ya mañana. Clasifique el criterio de evacuación en criterio grave o leve. O sea, crítico, perdón, grave o leve, dependiendo qué tan mal esté esa herida. Vamos a ver qué más sigue. Uy, heridas abiertas infectadas. Ya, estas son heridas de alto riesgo de infección y que obviamente nos pueden traer muchas complicaciones en terreno. Ustedes saben que una herida infectada puede provocar la muerte. Ya hay una sepsis, ¿cierto? En el cuerpo, una septicemia, y puede de hecho morir la persona por un envenenamiento netamente por una infección. Entonces,
Heridas de alto riesgo de infección, lesiones profundas, muy sucias y o difíciles de limpiar, mordeduras de animales y seres humanos, quemaduras extensas, amputaciones, esvisceraciones y punciones y fracturas expuestas. Todas estas que están, ¿cómo se llama?, enlistadas, tienen un criterio de evacuación crítico, o sea, hay que evacuar todas estas, sí o sí, rápidamente. O sea, se tratan en terreno rápidamente y se evacúa a la persona, ¿ya? La persona no puede estar en terreno, no puede seguir en la actividad. Si la muerde un perro, ¿cierto? Si se quemó, si existe una amputación, una evisceración, una punción, una fractura expuesta, lesiones profundas, son todas de criterio de traslado crítico, ¿ya? O sea, se trata ahí y se saca la persona al tiro lo más rápido posible a un hospital, para que lo sepan. Eh, ¿Cómo reconocer una infección? La herida está enrojecida, ya tiene marcas rojas, ¿cierto? Alrededor, calor local, ¿cierto? O se siente, ¿cierto? Que irradia un poco de calor, inflamación, secreción de pus, escalofríos y fiebre cuando son más avanzadas, ya está grande el organismo completo, y revisar, ¿cierto? La garganta, los ganglios, ¿cierto? Para ver si están, en este caso, redonditos hacia afuera, porque eso quiere decir que están trabajando tu cuerpo humano para poder eliminar esta infección. Ya cuando los ganglios, perdón, se inflaman, quiere decir que están trabajando su ejército, ¿cierto?, contra la infección. Ya aquí dice buscar los ganglios más cercanos a la herida, ya, pero por lo general los que están en la garganta siempre están, cuando hay algún problema en el cuerpo humano general, son los primeros que aparecen inflamados, ya, y se sienten. ¿Cómo actuar? ¿Qué pasa si tengo una herida infectada? Que no debería tener, ya quiero ser súper enfático en eso, porque tener una herida infectada, tú no puedes ir a terreno o alguna actividad de turismo con una herida infectada. Y tener una herida infectada en terreno quiere decir que no existe la evacuación adecuada. Entonces no deberíamos tener herida infectada. Pero siendo el caso de que por X y o razón hubiese una herida infectada en terreno, ¿cómo se debe actuar? Bueno, limpiar la zona, separar suavemente los bordes de la herida y drenar el pus. Aplique agua tibia durante 15 minutos 4 veces al día. Esa agua tibia idealmente sea agua hervida, ¿cierto? Agua hervida, y después la deja enfriar y cuando esté tibia limpiar. Aplicar un ungüento con antibiótico o con antisépticos, ¿ya? Cualquiera de los dos, idealmente los dos. Cubre la herida con un apósito estéril y cambie los apósitos cuando sea necesario para mantenerlo seco y limpio. ¿Cuándo hay que hacer el cambio de apósito? Cuando ya se satura. Si usted ve que el apósito está de color medio amarillo, ¿cierto? O está húmedo por la secreción, hay que cambiarlo. Administre analgésicos para el dolor según protocolo médico local. Y aquí, ¿qué protocolos médicos locales tenemos? Puede ser un paracetamol, un ketoprofeno, ketorolaco, ibuprofeno. Eso es como lo más común. Ya más allá de eso no tenemos mucho más. Criterio de evacuación grave. Ya saque de inmediato a ese paciente. No lo deje en terreno. Bien. Heridas cerradas. Ya heridas cerradas, más conocidas como moretones, eh, hepatomas, ¿cierto? Pero son heridas cerradas. Las lesiones cerradas son aquellas que se producen sin roturas en la piel, en general son producidas por golpes con objetos romos, sin filo y sin punta, y no provocan una hemorragia externa. Como reconocerlas, dolor y cambios de color, posibles fracturas, hematoma que se diseminan por debajo de la piel, siguiendo la gravedad. Ya, o sea, donde fue el golpe se va a generar un hematoma, ¿cierto? No va a haber sangrado por fuera, pero sí esto puede seguir creciendo dependiendo de qué tan grave haya sido el golpe y cuánta cantidad de sangre haya quedado adentro, ¿ya? Los objetos romos son objetos que no son con punta, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, un bate, puede ser, por ejemplo, un árbol, chocar con un árbol con velocidad. Entonces, todo esto quizás no te van a hacer tener una hemorragia externa, pero sí va a tener una hemorragia interna o una herida cerrada.
¿Cómo actuar? Aplique café, ¿ya? Pero no café del que tomamos, por favor. Sino que tenemos que aplicar primero compresión, ¿cierto? Analgesia, un paracetamol puede ser, un ibuprofeno, frío local, ¿cierto? En la zona afectada y elevación, en este caso, del miembro afectado. Ya eso es café. Recuerden, compresión, analgesia, frío, elevación. Envuelva la zona con una venda elástica y evalúe la movilidad. Revise cuando usted haga el vendaje elástico que no quede tan apretado, no va a cortar la circulación del paciente, ya no es la idea, lo vamos a aprender a hacer igual allá en terreno, pero hay que ir revisando el llenado capilar. Administre un antiinflamatorio, aplique hielo o compresa fría de manera local por 20 minutos o menos. No coloque la compresa fría de hielo directamente sobre la piel, sino que hágalo siempre con un pañito. Mantenga la zona elevada y evalúe la necesidad de evacuar. ¿Ya? Bien. Heridas especiales. Estas sí. Amputaciones. Ya. Cuando tenemos amputaciones, por lo general aplicamos torniquetes, si es que los tenemos, si no tenemos que improvisar un torniquete. Pero también puede ser que podamos controlar con un apósito y eh, un buen control, ¿cierto?, de hemorragia, con alta presión. En el caso de las amputaciones hay un protocolo en específico, ya que hay que aprender a hacer. Voy a mostrar acá el del PPT, pero nosotros en terreno igual vamos a buscar, o sea, vamos a ver cómo se debe hacer en la práctica. Controla la hemorragia y los síntomas del shock. Si no se detiene el sangrado con presión directa, ¿cierto? Utilice un torniquete o apósitos hemostáticos. Con apósitos hemostáticos, que son apósitos especiales que tienen coagulantes para la sangre, no debiese demorar más de 7 minutos. ¿Ya? Te coloco el hemostático y en 7 minutos debería estar resuelto. Si no pasa eso, torniquete. ¿Ya? Y una hemorragia se detiene en los próximos 3 a 10 minutos. Eso es lo que debiese uno demorar en detener una hemorragia. Ya después de eso se habla de una hemorragia profusa que no se puede controlar. Recuperar la parte amputada y mantenerla en una gasa estéril, luego colóquela en una bolsa impermeable y coloque la bolsa impermeable en otra bolsa con hielo y agua fría, ¿ya? Ese es el protocolo. Entonces, tomamos, ¿cierto?, la parte amputada, la guardamos dentro de una bolsa, obviamente dentro de una gasa estéril, la limpiamos, ¿cierto? Limpiamos la parte con suelo fisiológico para que no se infecte, colocamos eso dentro de una gasa estéril, adentro de una bolsa y esa bolsa la metemos dentro de una bolsa con agua y hielo, ¿vale? Registra el horario de la amputación y obviamente el criterio de evacuación es crítico, ¿ya? Y con eso se va al hospital con su bolsita para ver que le puedan reimplantar, ¿cierto?, la parte perdida. Heridas especiales, objetos clavados, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tenemos una herida punzante? ¿Ya? Por ejemplo, un cuchillo, por ejemplo, un palo que se enterró en el cuerpo. Primero que todo, jamás de los jamases quitar el objeto, ¿ya? No lo quiten, no lo quiten, ¿ya? Importante. Si usted lo quita puede generar que una arteria se corte o que está bloqueada a lo mejor por el objeto y va a generar una hemorragia arterial que va a ser muy difícil controlar. No quite el objeto. ¿Qué tiene que hacer entonces? Lo inmoviliza, ¿ya? Entonces lo venda y lo venda de tal forma que el objeto quede fijo. Para eso hay técnicas que vamos a ver en terreno. Manténgalo en su lugar con un apósito abultado para evitar que se mueva y cause mayor daño. Si sangra donde está clavado el objeto, aplique presión directa alrededor. Si la sangre no deja de fluir, aplique un torniquete o un apósito hemostático si es posible. Criterio de evacuación crítico. Ya hay que evacuar. Obviamente tratar, ¿cierto? Contener, pero evacuar. El tétanos. El tétanos es una enfermedad producida por la toxina de la bacteria del tétanos. Provoca espasmos musculares, especialmente en la mandíbula. Puede llegar a provocar la muerte. La vacunación es efectiva y recomendada. Se aplica de manera preventiva cada 10 años. ¿Qué causa? Herida abierta por traumatismo accidental, quemaduras, cirugías o partos. ¿Ya? Entonces,
nosotros que estamos expuestos al medio, sobre todo con los alambres de púa que están oxidados, podríamos estar ¿cierto? Expuestos a sufrir de tétanos. Por eso es importante la vacunación contra el tétanos. Bien, con esto terminamos todo lo que corresponde con las heridas, ¿cierto? Que podríamos encontrar. Teníamos amputaciones, punciones, heridas cerradas y heridas abiertas. Ya, eso es lo que vimos ahora. Repito, heridas abiertas, heridas cerradas, ¿cierto? Heridas punzantes y amputaciones. Ya, esos son los 4 tipos de heridas que vimos. Bien, vamos a dejar de grabar.